Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Estamos iniciando la semana, como siempre, en buena onda, en buena vibra. Marco Antonio Aguilera les manda un saludo desde La Paz, Bolivia, para todos los que nos siguen, para todos los que nos ven y todos los que quieren enterarse también de qué es lo que pasa en el mundo del turismo y la hotelería y, por supuesto, ¿sí?, estar al tanto de temas que son muy necesarios para nuestra carrera, para nuestro sector y también, ya saben, que vamos a retomar en estas próximas semanas las presentaciones de producto. ¿Qué quiere decir eso, no? Vamos a nuevamente, antes de la pandemia habíamos empezado a presentar productos novedosos para que muchas empresas, turistas las conozcan, hagan todos contacto y podamos de esta forma apoyar a emprendimientos referidos al turismo. Entonces estén muy atentos, ¿vale? Bueno, continuamos esta vez con un capítulo 2 de un tema que nos hemos propuesto desarrollar en diferentes capítulos y también con diferentes expertos. Es por eso que el tema es proyectos turísticos, cómo y dónde podríamos buscar financiamiento. Ya, bueno, quiero darle la bienvenida al licenciado Orlando Poma. Él es docente investigador de la Universidad Franz Tamayo en nuestro país. Hola Orlando, ya tenemos tu cámara por ahí. Te envío un saludo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias Marco. Yo todo bien y gustoso de estar aquí contigo compartiendo mediante Zoom un tema que nos apasiona a todos, ¿no? Que es el turismo y ahora desde un punto de vista de proyectos que me gusta también desarrollar. Quedo a tus órdenes, Marco. Buenísimo. Eh, bueno, de ya nomás, sí, entramos con la consulta, Orlando, ¿no? ¿Cómo nosotros, como simples mortales, y también, obviamente, nos referimos a los profesionales, cómo consideras que deberíamos elaborar un proyecto turístico en nuestro país? Es una buena pregunta, especialmente para aquellos que están emprendiendo y lo he visto desde dos ámbitos, ¿no? Desde el ámbito teórico, lo que debería ser y luego la realidad, cuando tú quieres hacer un proyecto turístico. La mayoría de los emprendimientos se lanza con una noción de decir, esta parece buena idea y me voy a meter a este negocio como emprendedor. Lanzan el negocio primero y luego buscan mercado. Y ese es el primer error que cometemos todos los emprendedores. Cuando no analizamos, no nos tomamos un tiempo de ver el mercado, de ver cuánto puede crecer el mercado, si hay perspectivas para meter un negocio más de ese tipo o hay que cambiar el negocio, ¿no? O hay que ser un poco innovadores. No, nos está yendo bien en los hoteles, le está yendo bien, le meteré un hospedaje más. Le meten un hospedaje más para competir con el otro. Le está yendo bien a este tipo, a este restaurante, mete un restaurante más. Y eso es lo que pasa en general en los proyectos turísticos, que no nos sentamos, los emprendedores a veces no se sientan a pensar qué le hace falta a este destino, cómo puedo ser complementario con este destino. No, están copiando básicamente la idea que funciona, algunos las hacen mejores y les va bien, pero básicamente nos ponemos a copiar lo que otros hacen y no nos ponemos a analizar lo que necesita adicionalmente. Entonces, eso primero no te enseñan en la parte teórica, no te enseñan en la universidad, ¿no? Y luego cuando ya estás emprendiendo, ahorras tu platita y quieres meterle a un negocio para dejarle de tener cierta libertad financiera, para ser un poco independiente, te ves con ese problema. Aquí solo puedo ir con la corriente, básicamente. No sé lo que le pasa y no me pongo a analizar lo que le falta a mi destino turístico. Entonces, eso creo que es el primer error que no se enseña teóricamente y se comete mucho en la práctica. Pensar un poquito. Y eso tiene dos corrientes. Esa. La primera es que los emprendedores tienen muy poca formación en turismo. De hecho, la carrera de turismo es muy nueva en nuestro país, ¿no? No pasa de 50 años. Entonces, hay muy poca formación de emprendedores en turismo, ¿no? Hay muy buenos profesionales en emprendimiento turístico, por ejemplo, en Bolivia, pero en promedio, son muy pocos los que se arriesgan a emprender. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de diseñar un proyecto turístico. Ya precisamente, Orlando, estabas ingresando a la parte de recomendaciones, ¿no? Porque también queremos preguntarte,
uno, ya nos diste muy buenos datitos. Ahora, con los errores que nos comentaste, qué podríamos recomendar? Que sean bien, que realmente nos van a ayudar a los que desarrollamos o nos interesaría desarrollar proyectos turísticos. A ver, lo primero que he visto en general y que falla en la parte teórica del desarrollo de proyectos es el análisis de mercado. ¿Ya? El análisis de mercado primero lo colocan al final en la parte teórica, es lo último que tienes que hacer, ¿no? Y en la práctica no se hace, o sea, no se hace un análisis de mercado. Y el análisis de mercado tiene que ir por dos lados. Los emprendimientos dicen, aquí me late que este restaurante va a funcionar, aquí este centro de interpretación creo que puede funcionar. No hay un análisis de mercado sobre eso, ¿no? Aquí hay un trek que está teniendo buen flujo, no saben cuánto, solo dicen, hay un buen flujo, le meteremos un hospedaje, porque muchos turistas nos han preguntado, ¿dónde me puedo quedar a dormir? Le meteremos un hospedaje. Por ejemplo, este ha sido un error en general en los proyectos de gobiernos, de los gobiernos, de la gestión pública, donde el estudio de mercado se hace para justificar la inversión, ¿no? Y no para iniciar la idea de investigación, o la idea de proyecto en este caso. Es decir, que se hace al final, cuando tú ya tienes costos, la inversión, cuánto va a costar, qué color va a ser esta cama, cuántas cocinas va a tener. Luego se hace para decir, hay retorno, porque mi estudio de mercado dice que hay retorno. Y debería hacerse primero al principio, y no necesitamos hacer un gran estudio. Será interesante que este hospedaje funcione al inicio del trek. Eso ha pasado con Lila Indígena. Lila Indígena ha apoyado a muchos emprendimientos de turismo comunitario, por ejemplo, que era un financiamiento del Banco Mundial, que se ha creado infraestructura que ahorita no se usa. Son depósitos, son galpones, lo utilizan para sus vacas. Muchos de ellos están abandonados. ¿Por qué? Porque la teoría te dice, el estudio de mercado está en la tercera, cuarta fase del documento, cuando tiene que ser lo primero. O sea, la idea de colocar un hospedaje en esta ruta, en este tramo, ¿está bien? Antes de meterte a hacer todo lo demás. Eso es lo que falla en general en muchos de los casos. ¿Por qué queremos hacer un emprendimiento turístico? Bueno, para tener dinero, para ganar plata, ¿no? Pero ¿será esa idea, la idea que tenemos nosotros, será la que quiere el mercado? ¿Ya? Por ese lado hay dos corrientes también. Primero, el mercado, un mercado nuevo no sabe lo que quiere. El turismo interno, por ejemplo, es un mercado que todavía está desarrollándose. Todavía no sabe lo que quiere porque es un mercado joven. El turismo interno es muy joven en Bolivia, no tiene ni muchos años. El turismo receptivo, por el otro lado, tenemos la dificultad en Bolivia de no preguntarle al turista receptivo lo que quiere. Alguna vez le hemos preguntado a los franceses que vienen, ¿qué le gustaría hacer ese tipo de cosas? ¿Qué le gustaría hacer aparte de quedarse en el hotel? De hecho, no tenemos una tradición en la parte pública, por ejemplo, de hacer estudios de mercado. Se hace la encuesta gasto de turismo receptivo interno muy pocas veces. Antes se hacía cada 2 años la receptiva, por ejemplo. Y la interna, de hecho, hay solo 2 estudios en Bolivia que se han hecho de turismo interno. Entonces, no hay esa lógica. Y si vas por el lado del privado, tampoco hacen muchos análisis del mercado. No preguntan a sus clientes, no hacen análisis de mercado. De hecho, no tenemos mucha experiencia en Big Data, por ejemplo, de los CRMs en las empresas turísticas. Al no tener información, no sabes lo que quiere el turista. El turista está gastando $200 en tu emprendimiento cuando podría estar gastando más, pero no le has preguntado qué es lo que necesita. Entonces, ese es el primer error que se comete al no desarrollar un estudio o un análisis de mercado sobre tu idea de investigación. ¿Esta ruta necesita rappel o necesita canyoning? Aparte de cuando terminas de hacer el canyoning, ¿será suficiente con colocar un minibús que los vuelva a llevar al pueblo? ¿No querrán algo más los turistas?
Entonces, hay muchos emprendimientos muy buenos en Bolivia, además tenemos una diversidad interesante, pero los servicios no se han desarrollado con esa lógica de mercado, no preguntan al mercado. Entonces, tenemos, en el caso público, por ejemplo, tenemos alrededor de 100 emprendimientos, que es plata pública botada, básicamente, que no ha servido de nada, no funciona. Y en el caso de emprendimientos, tenemos emprendimientos que gastan, ahorran, colocan todos sus ahorros, dicen, me va a ir bien en este negocio y plantan ese negocio y les va mal. Luego dicen, no, esto no funciona. Entonces me dedicaré a otro negocio. El microempresario, en el caso boliviano, no se va a quedar quieto. Si no le va bien en turismo, se va a dedicar a otra cosa, ¿no? Pero en general falta esa noción de analizar la parte de demanda, de mercado, al inicio de la idea, antes de lanzar, antes de meter un peso en el proyecto, necesitamos hacer ese análisis de mercado. Ese análisis de mercado, sí, en efecto, a ver si podíamos decir exactamente en qué momento, digamos, tendríamos que hacerlo, porque te refieres a hacer encuestas, te refieres a hacer este tipo de estudios. Por ejemplo, yo te recuerdo que la Católica, por ejemplo, hizo recientemente un estudio a la ciudad de La Paz de intención de viaje. ¿Verdad? Ese es un estudio de mercado, ¿verdad? No, Y ese nos es un sirve, estudio ¿o no? prospectivo. No, no hay que confundir. Lo que la Católica hizo, por ejemplo, es un estudio prospectivo, que es un estudio muy bueno, el que hizo la licenciada Wendy Chalar, por ejemplo, y sus alumnos en esa materia, porque ha sido la iniciativa básicamente de la licenciada Chalar, más sus alumnos que han dicho, necesitamos información porque no hay información acá. Entonces necesitamos saber información para saber cuál es la demanda. Ahorita todos los webinars, por ejemplo, se plantean que la estrategia para salir adelante es el turismo interno. Todos dicen eso, ahora hay que apostarle al turismo interno. Pero ¿cuánto sabemos del turismo interno? ¿Sabemos lo que quiere? ¿Sabemos dónde va? ¿Sabemos qué necesita? ¿Cuánto gasta? ¿Sabemos qué edades hay en eso? No, no sabemos. Como te digo, el último estudio de turismo interno que ha hecho el Viceministerio de Turismo es del 2016, publicado el 2016 con datos del 2014. ¿No? Sí. Entonces, si no sabes lo que quiere el mercado, haces un estudio. El estudio que ha hecho la Católica es un estudio prospectivo, por ejemplo, para mapear el universo. Esos son los macros, esos son los datos macro que te permiten hacer una investigación de mercado. Entonces, eso es necesario. Lo que han hecho ellos, por ejemplo, está aperturando el universo del mercado turístico de La Paz. Te dice, en La Paz hay una posibilidad, una demanda potencial de tantas personas. Y lo interesante de eso es que no necesitas mucho dinero. Es esfuerzo de los estudiantes para sacar un estudio de este tipo. Entonces, ahora, ¿qué se hace en un estudio de mercado empresarial? Un poco más pequeño de lo que ha hecho la Católica. Y como lo ha hecho la Católica, es sencillo. Ahora la tecnología te permite hacer eso. Antes ya te creo que había que ir colocando encuestas, colocándote en la calle para que respondan encuestas. Ahora no. Todo por Google, formularios de Google, puedes lanzar las encuestas. Ahora, es necesario tener una percepción. Yo pienso, por ejemplo, que en mi localidad donde vivo puede funcionar un rappel. Hay un declive interesante. El análisis de la roca, por ejemplo, es importante, da para escalada y para hacer perforaciones y anclajes, para colocar las cuerdas, y puede funcionar, es interesante, paisajísticamente es bello, pero no les he preguntado a los clientes, ¿van a venir a mi localidad? ¿Les interesaría venir a mi localidad? Y si les interesaría venir a mi localidad, a mi pueblo, ¿qué les gustaría hacer? Por ahí no es el rappel, por ahí es otra cosa. Entonces, por eso es necesario, antes de la idea, es como una hipótesis, ¿no? Tú te planteas la hipótesis y dices, mi hipótesis es que va a funcionar esto, mi negocio va a funcionar. Yo creo firmemente que va a funcionar, pero cuando lo contrastas con el mercado y te dice, de las 50 personas que tú has hecho la encuesta, solo 2 han dicho que les gustaría hacer rappel. Entonces, o mi idea está mal,
o el mercado que he seleccionado está mal, pero algo está mal. ¿Te das cuenta? Ahí te dices, ah, no, hay que repensarla antes de meter un peso, porque luego le vas a meter todos tus ahorros, todo tu sueldo, te vas a prestar del banco, te vas a prestar de los amigos, familiares, y después no va a haber retorno. ¿Cómo vas a pagar tus deudas? Ujú. Entonces, antes de meterte de lleno a eso, es necesario que hagas esta primera contrastación con el mercado. No tiene que ser una encuesta grande, es básicamente una encuesta pequeña para ver si tu idea va a funcionar o no. Y es importante, vuelvo a recalcar eso, que en el primer paso de un proyecto hagan ese análisis. Muy buen punto. Consultarte, Orlando, ¿el estudio de mercado me va a garantizar la sostenibilidad del proyecto? O sea, ¿es la principal garantía que tenemos para que funcione a futuro? No, totalmente no. No, no funciona, no funciona así. Primero, la sostenibilidad depende de otros factores, ya, no solo de que vengan clientes. Pueden venir muchos clientes, pero si yo administro mal mi negocio, se va al tacho. Llegas a tener más pasivos que activos, llegas a tener más obligaciones que ingresos. Entonces, la rentabilidad, la sostenibilidad son dos conceptos que se trabajan de distinta forma. El estudio de mercado te dice, ah, vas por buen camino, como que vas por ahí. Lo vas a ir dando vueltas en el desarrollo, pero vas por buen camino. Te caes al abismo. Entonces, el primer estudio de mercado te va a dar las pautas de por dónde ir más. Si tu idea de investigación, si tu idea de proyecto es la adecuada. Luego, cuando ya empiezas a desarrollar la parte técnica, ¿no? Y esto es a veces uno de los problemas que se tiene en el desarrollo de proyectos. Eh, el de turismo tiene un conocimiento muy general de la actividad turística y necesita especializarse en algunos temas. Por ejemplo, cuando alguien quiere hacer un tema de turismo de aventura, no piensa que trayendo turistas y con jóvenes se va a divertir y eso funciona. No, tienes que meterte que necesitas conceptos y criterios de ingeniería para actividades de turismo de aventura. Entonces, lo primero que haces no es charlar con tu amigo de la misma carrera, es conseguirte un amigo de ingeniería que te diga, lo que yo quiero hacer es un canyoning en vagantes. ¿Cómo lo hago? ¿Qué necesitas? ¿Qué se necesita hacer? La resistencia de la piedra, qué equipos, qué materiales, resistencia de las cuerdas, el peso promedio de las personas. Necesitan involucrarse en un tema técnico que no es del área de turismo, que no es de nuestra área, es de un área técnica. Lo mismo pasa en todos los otros proyectos, cuando construyes un hotel, cuando te metes a hacer un restaurante, cuando quieres hacer algo de interpretación turística con un centro de interpretación, necesitas meterte en el área técnica. Y eso, por ejemplo, es una de las carencias en la carrera de turismo. Necesitas especialidades. Hay muy pocos especialistas en hotelería, por ejemplo, en Bolivia. Entonces, esos especialistas, hay muy pocos, pero muy buenos en Bolivia. Te dicen, ah, la cosa va por acá. Yo conozco unos cuantos amigos que tengo en Santa Cruz que son unos expertos en hoteles de 5 estrellas, por ejemplo, y se han especializado en hoteles de 5 estrellas, de 4 o 5 estrellas. Entonces, a veces tienen debilidades en lo que es 1 y 3 estrellas, porque su fuerte es 5 estrellas, ¿no? Entonces, esa especialidad es la que hace falta. Esa especialidad a la hora de diseñar proyectos, nos falta meternos de lleno a eso. Cuando te metes de lleno a eso, sacas el segundo punto que es costos. Los análisis de costos en un proyecto de investigación son muy superficiales, ¿ya? Son muy superficiales, primero porque no nos adentramos en lo que es la normativa de costos. Eso necesitamos pedirle la ayuda a un amigo ingeniero o un amigo de arquitectura para decir, ¿cómo se hace un cálculo de costos? Una planilla de costos. No es solo decir, ah, para montar mi restaurante necesito mesas y sillas. Vas y compras mesas, luego compras sillas. No, hay un costo de por medio que no lo ves. El traslado de las sillas, la calidad de las sillas, la amortización de las sillas, el deterioro de las sillas, cuánto te va a durar las sillas, dimensiones exactas de las sillas, además de otras cosas.
y al último te das cuenta que la silla o la mesa adecuada para un restaurante abierto, por ejemplo, es una que cuesta más cara en Tramontina que la que te va a vender el de la marca peruana. Las dos son de plástico, las dos son para el restaurante, pero en sol, la peruana te va a durar 3 meses y la brasileña Tramontina te va a durar por lo menos 3 años. Cuesta más. Y no nos metemos de lleno al tema de costos. Simplemente hacemos, costo de esto, tanto, costo de esto, tanto. No importa el dato que le hemos metido sin ver un poco de la calidad. Y cuando te metes ya como emprendimiento, cuando ya trabajas en el emprendimiento, montas tu restaurante, compras las sillas y dices, no me alcanza para estas sillas Tramontina, empezaré con las sillas peruanas. Y al último terminas pagando el triple de lo que hubieras pagado con una silla Tramontina, porque se ha roto después de unos 10 clientes. No, el suelo ha deteriorado más rápido. Y dices, no, he gastado más. Era que espere un poco, junte el dinero y me compré estas sillas. A veces esas improvisaciones en los emprendimientos se dan por el desconocimiento técnico. Muchos emprendimientos se lanzan sin conocimiento técnico. Dicen, yo tengo una noción básica de administración de empresas, entonces le meteremos a este negocio, haremos nuestro restaurante. Pero al no meternos en la parte técnica, cometemos esos errores y los costos se elevan. Los costos reales ya en el emprendimiento se empiezan a elevar. Ok, muchas gracias, Orlando. Bueno, con estas recomendaciones te agradezco mucho. También con las primeras que nos has dado al principio de esta entrevista. Ahora, te consulto, bueno, hay muchos emprendedores, muchos profesionales, muchos empresarios que también llegan hasta allá, finalizar el proyecto, pero de ahí, ¿cómo lo financiamos? Sí, no, por eso queremos buscar recomendaciones de cómo financiarlos y dónde financiarlos. ¿Qué dices? ¿Cómo tú harías en ese caso, Orlando? Ya, una de las cosas, por ejemplo, que también se comete, y lo vuelvo al tema de recomendaciones antes de pasar a ese tema que tú me has planteado, Ajá. es necesitas información para conseguir financiamiento. Y esa información, una información importante es la proyección de tus ingresos en un proyecto, ¿no? En la proyección de tus ingresos, tú puedes hacer un cálculo de acá, un vano, un TIR a 10 años. Ese vano TIR a 10 años te dice, hay posibilidad de que el mercado compre mi servicio, por tanto, va a cubrir los costos y el proyecto es rentable. Tiene un TIR y un VAN aceptables, de acuerdo a criterios técnicos de elaboración de proyectos. Entonces, puede funcionar. Con eso te vas al banco y el banco que te financia y venga el dinero. Y no es tan así. No es así. Primero, el primer error que cometemos en la elaboración de proyectos es subestimar la forma de calcular los ingresos. ¿Cómo sabes que tu restaurante, que tiene una capacidad de 20 personas, vas a recibir las 20 personas todos los días? O sea, es imposible que recibas las 20 personas todos los días. Ahora, ¿cuánto vas a recibir? Has hecho un análisis genial. Veremos el análisis. Vemos un poco nuestra competencia. Hay otro restaurante similar por ahí. Ya, veremos cuántas mesas tiene y cuántas sillas están ocupadas. Entonces, vemos su capacidad ocupada versus la instalada. Que sería mi competencia, tiene una ocupación de un 40%, ni siquiera llega a un 50%. Entonces yo, aunque le meta toda la publicidad, no voy a superarlo en el corto plazo a mi competencia. Entonces, ese tema generalmente en los proyectos, te digo, se hace al final, cuando esa forma de calcular la demanda te puede determinar tu infraestructura inicial, o sea, los costos. Saber cuánto vas a tener de clientes puede determinar que tu restaurante no sea para 20 personas, sino para 10. ¿Para qué vas a invertir en más costos, en más inversión, en más mesas, en más sillas, en más personal para atender 20 mesas? Si al principio lo que vas a llenar es 8 mesas y por si acaso colocas 10, ¿no? O sea, 2 adicionales.
Entonces, ese análisis de ingresos es el que se cuantifica de una forma equivocada. Entonces, solo cuantificas los números y ya. Luego dices, mi población potencial, ¿dónde saco información? No hay. Ya, saco la información del Viceministerio de Turismo. Te dice, ¿cuántos turistas hay en La Paz? Primero que no hay esa información, ¿no? Y cuando tú encuentras la información y tratas de extrapolar y dices, la demanda total es de unas 50.000 personas que pueden venir al año. Perfecto, de esas 50.000 yo creo que puedo tener por lo menos el 10%. Ahora, tienes que tener en cuenta dos cosas. Esa es una querer hacer la actividad que tú estás planteando. Ir al destino que tú estás planteando. Segundo, no van a gastar solamente en turismo, van a gastar en otras cosas. Ya, entonces, de esos 50 tú empiezas a segmentar y dices, de los 50, los que realmente pueden ir a mi destino, habían sido 10.000 personas, es mi demanda potencial. De esas 10.000 personas, ojo, tengo mi competencia A, B, C, D. Ellos ya tienen una cuota de mercado. Esa cuota de mercado ya existe, porque actualmente esas empresas funcionan y tienen clientes. Entonces yo, como mi proyecto, ¿qué cuota de mercado puedo llegar a tener? Entonces va primero por ese lado. Cuando identificas la cuota de mercado, sabes cuántos ingresos vas a tener reales y recién empiezas a proyectar tus ingresos a los próximos 10 años. Eso de los 10 años es una teoría que muchas empresas en 10 años pueden quebrar, ¿no? Tampoco es una regla de 10 años. Es más recomendable que se haga análisis de corto y mediano plazo, ¿no? Un análisis de un año y luego a 5 años, de 3 a 5 años. Ahí puede ser un poco más preciso a la hora de establecer si es rentable o no un negocio, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque con eso tú puedes empezar a buscar financiamiento. En el caso del sector público es en teoría un poco más fácil porque hay entidades internacionales como el BID, Banco Mundial, CAF, que pueden financiar proyectos públicos, ¿no? De ese tipo. El BID y el Banco Mundial también tienen un apartado de financiamiento de inversiones privadas, por ejemplo. Es un banco de desarrollo para empresas. Es un poco muy riguroso entrar a esas, es más burocrático que otra cosa y a veces no funciona tanto y está un poco más destinada a empresas más grandes y desarrolladas, no tanto al microempresario, por ejemplo. Entonces, el microempresario, ¿qué opciones tiene? Tiene básicamente banco y amigos. Ya. Lamentablemente, los sistemas de financiamiento de proyectos en Bolivia no se han desarrollado. No tenemos instrumentos de financiamiento. Primero, no tenemos leasing, no tenemos warrant, no tenemos... Hay un pequeño mercado de titularización, por ejemplo, en el BDP y en el Banco Visa, que son los dos únicos que tienen titularización en Bolivia, para poder financiar ese tipo de proyectos. La titularización es una forma de decir, mi proyecto dice que de acá a 10 años voy a tener tanto de ingresos. Entonces, titularizo mis futuros ingresos para poder invertir en mi negocio. Con una proyección futura, la actualizas ese valor futuro al presente y ese valor es con el que empiezas tu inversión, ¿no? Y en turismo hay muy poca experiencia en titularización por ese lado. Por el otro lado tenemos también el BDP, que tiene un financiamiento de crédito productivo y hay un decreto que obliga a tener un crédito productivo, básicamente, y turismo está dentro de ellos. Según la ASFI, por ejemplo, hay más de 7.000 millones de bolivianos metidos en créditos turísticos. El 60% de esos créditos son para MIPES, para microempresas, básicamente, en turismo. Y eso ya está funcionando, es una cartera activa. Actualmente muchos empresarios se prestan de esas MIPES. Y el otro restante está para las pequeñas y las medianas empresas. De hecho, grandes empresas no hay en Bolivia que estén utilizando el sistema crediticio. Ellos tienen otras formas de financiarse estos proyectos. Ahora, ¿qué es importante antes de meterte al banco? Primero, el banco te dice, tienes que tener experiencia. Mínimo tienes que tener un año de facturación, un año de estar operando
Si no, no te prestan. Si no hay eso, no funciona en el sistema de crédito. Entonces, el pequeño empresario que tiene la idea se queda con la idea, mi idea es buena, pero no la puedo hacer. Y ese es el otro error que comete cuando se piensa que tu idea es buena y no la puedes hacer, es que tu idea no es buena. Porque si fuera buena, sería barata. La podrías empezar con lo que tienes. Y ese ha sido un poco de los errores que se cometen. Yo he cometido muchos errores en el tema de, tanto en proyectos de diseño de gestión pública como en proyectos de inversión privada. Cuando tú planificas y dices, para mi proyecto he calculado mi demanda, he hecho todo esto y aquí voy a tener muchos ingresos, le meteré dinero. No tengo dinero y el banco no me quiere prestar. Perfecto, vendo mi casa, la mitad de mi casa para comprar un departamento y la otra para el negocio. Y meto el dinero al negocio. Y primero, por los errores que decía antes, al no involucrarse con la parte técnica a detalle, terminas incrementando los costos de los detalles técnicos. Que la piscina esta requería un espesor mayor en el hormigón, no de 30 centímetros, de 45 centímetros en la base. Eso implica un costo que no lo estabas cuantificando antes. El primer ingeniero que te ha asesorado, me ha asesorado, ha dicho, con esto es suficiente, no pasa nada, yo he hecho piscinas por aquí, por allá. A la hora de la realidad, si no aumentaba eso, se iba a caer por la presión del agua a mi piscina, se iba a partir la piscina. Entonces terminas cometiendo ese error porque no has cuantificado bien tus costos, porque no te has metido de lleno en la parte técnica, ¿no? Y tu inversión planificada, la mitad de mi casa que le he vendido, con eso voy a poder financiar mi proyecto, no es suficiente. Necesitas desarrollar. Entonces, he aprendido dos cosas. Las inversiones grandes hay que hacerlas poco a poco. Y hay que pensar en grande, pero con un presupuesto así de pequeñito. En el segundo proyecto que ya he empezado a desarrollar como proyecto, he dicho, no, aquí he cometido errores, y mi inversión se ha extendido y mi retorno de esta inversión es a largo plazo. Entonces se necesita un proyecto con retorno de corto plazo con menor inversión. Ahí ya te empieza a funcionar un poco más el cerebro de decir, ¿cómo puedo hacer que un negocio primero tenga una inversión más barata y luego sea más rentable? Entonces ya no buscas lo que otros hacen, ya te pones a cranear y a ver qué se puede hacer con menor costo y mayor retorno. Entonces eso ya es más fácil. Esto es un poco más manejable, ¿qué puedo hacer? Y empiezas a buscar tu círculo cercano, amigos, familiares, y les dices, tengo una idea de inversión. Hay dos formas, ¿quieren trabajar conmigo o préstenme el dinero? Eso funciona a veces mejor que el banco, y eso lo hacen los microempresarios. Eso lo hacen en el Alto, en Cochabamba, en Santa Cruz. Junta su círculo cercano, les permite apalancar recursos para emprender eso. Entonces, eso funciona. Si eso funciona, ya puedes años de experiencia y luego ir al banco y solicitar ese crédito para ampliar tu negocio. Pero si ese pequeño no ha funcionado, no tienes perspectivas de crecimiento. No, y hay muchas razones por las que no funciona que se puede hablar en otro momento, pero en general, yo creo que esa es la forma. Con la experiencia, luego vas entendiendo que no necesitas, si necesitas mucho presupuesto, mucha inversión, ese proyecto nunca va a funcionar. No va a ser real, eso va a ser teoría. Es como se hace los proyectos de inversión pública en Bolivia. No es una teoría. Aquí se necesita 30 millones, aquí otros 60 millones, y se queda en un documento así grandote y que no funciona para nada. Porque no va a funcionar. Si el monto es elevado, no va a funcionar. No, a menos que se tenga ya experiencia de haber montado proyectos de esa magnitud. ¿Qué pasa con las cadenas internacionales, los hoteles de 5 estrellas? Esos tienen experiencia de haber montado esa infraestructura y pueden darse el lujo de hacer otros, porque ya saben cómo va a funcionar. Pero cuando no tienes y estás empezando con un proyecto turístico, si el presupuesto es muy alto, cambia de tema, cambia de idea de proyecto, porque no va a funcionar.
Sí, realmente estamos aprendiendo mucho. Eso es lo que queremos con nuestro periódico digital Hace Turismo, que la experiencia de los expertos también puedan ayudarnos a los que necesitan este tipo de orientación. Yo les aseguro, y como decía Orlando también, que mucha gente que no sabía incluso muchos de los detalles que ha compartido Orlando. Buenísimo, entonces, nos estabas hablando, Orlando, sí, en efecto, de los errores que tú has cometido en esta consulta también que te hacía respecto a cómo buscamos financiamiento, ¿no? Nos hablabas acerca de una muy buena fuente de financiamiento para los proyectos son los bancos. La segunda son los amigos, ¿sí? Ahora, ¿qué tal, digamos, que quiero sí o sí presentar al sector público mi proyecto porque es de mucha importancia y le va a servir al sector público y quiero presentarles el proyecto? ¿Qué opinas, digamos? Primero, considero que en la situación latinoamericana es una mala idea. Ya presentarle un proyecto que va a tener rentabilidad al sector público, como que no hace mucho sentido. Primero porque lo que tú quieres, si es un proyecto privado, ojo, si es un proyecto privado, no va a funcionar con el sector público. De hecho, tenemos muy mala experiencia cuando el sector público interviene en proyectos privados. Hay cerca de 4 programas donde se ha hecho con crédito, la CAF, 2 del BID y uno del Banco Mundial, por ejemplo, que han apoyado a emprendimientos turísticos. De estos, ¿cuántos funcionan? Ni siquiera cuántos son rentables. ¿Cuántos funcionan actualmente? Ninguno de esos proyectos. Ninguno de esos proyectos funciona. Yo he tenido la oportunidad de hacer inspección en varios de ellos, hacer recomendaciones. Algunos de esos, por ejemplo, están en buenas condiciones, podrían funcionar, pero la lógica con la que se ha planteado no va a funcionar. Hay una pseudo asociación que administra eso. Y la lógica privada es más sencillo. Yo quiero hacer este negocio, entonces yo me meto a hacer este negocio. No necesito preguntarle a toda mi comunidad si voy a empezar con este negocio. Entonces, por eso no funciona. Básicamente, porque la forma de concepción ha sido mal diseñada desde un principio. Aunque le han metido millones y millones, hay ONGs que han impulsado emprendimientos turísticos, unos cuantos exitosos y la mayoría fracasos, básicamente, porque no tienen la lógica empresarial. Y no van a tener la lógica empresarial porque tienen una metodología de gestión pública, el de preparación y evaluación de proyectos del lado público, no la del privado. Por eso no funciona. Entonces, si tienen una buena idea privada, no se la presenten a ningún gobierno, ni al municipio, ni a la gobernación. No va a funcionar. De hecho, van a arruinar ese proyecto si se lo presenta al público. Ahora, ¿qué pueden presentar al público? Ajá. Sí, perdón. Te iba a preguntar, ¿qué opinas de llevarlos, ya los mencionas, las ONGs o las embajadas y las fundaciones? ¿Qué tal? Ellos tienen recursos, ¿no? Tienen recursos. El tema es destinado a qué. Por ejemplo, yo en una temporada he presentado un proyecto a la fundación, a la cooperación alemana, con la embajada alemana, para poder desarrollar un proyecto que era más social. ¿Ya? Era un proyecto social que ayudaba básicamente a los niños en una determinada área a que puedan ser autoindependientes con temas de carpas solares. Entonces era un componente de capacitación, de generación de infraestructura, carpas solares para niños, y han financiado, no han financiado en su totalidad, porque tenían que conseguir financiamiento de otro lado, y he hecho un mix de financiamiento para eso, porque era un proyecto social. Entonces, aparte de darles las carpas, capacitación acá, se ha comprado computadoras para los niños de esa localidad en Pando, por ejemplo. La visión era social, no había un tema de retorno. Cuando hay un tema de retorno, ninguna embajada te va a aceptar, ¿ya? Porque es un tema que si es rentable, si es privado, ¿para qué me pides a mí? Puedes ir a los bancos u otros medios para financiarte. Las embajadas, la cooperación, el sector público ayudan a temas sociales. Básicamente, cuando hay un beneficio social,
Entonces, puedes presentarle programas, ideas con un objetivo social, con un fin social, ¿no? Entonces, por ese lado puede ser interesante. Ahora, hasta cierto punto, por ejemplo, tiene cierto efecto que el sector público se meta. El sector público debería estar abocado a mejorar la demanda, a incrementar la demanda, básicamente promoción internacional, promoción nacional, promoción interna, para incrementar la demanda. Con incrementar la demanda y estabilizar el mercado, el empresario no necesita más. Ya se podría desarrollar con eso. Entonces, ¿qué se podría desarrollar como ideas de financiamiento para el sector público? Las ideas vinculadas a la mejora de un concepto, por ejemplo, como el desarrollo sostenible, como el tema de calidad, como el tema de innovación, esos son conceptos que, si bien tienen un carácter rentable, no todos pueden acceder a ellos. Entonces ya aparece el tema de vinculación social. Hay un fin social, el hacer accesible a todos la metodología y prácticas de cómo generar protocolos de calidad. La Q de calidad, que lo ha hecho la Alcaldía de La Paz, la de Cochabamba, ¿no? Que hay experiencias con la cooperación italiana para ese trabajo en específico. Proyectos de sostenibilidad. Las ONGs te financian, te apoyan cuando hay un tema de por medio con un carácter sostenible, de reducción de impacto. Hay uno, por ejemplo, interesante que hacía la cooperación suiza, que era transmitir conocimiento de cómo puedes reducir el agua, cómo puedes reducir el consumo del agua, la energía en microempresas. Era un proyecto interesante, he participado en la última fase, por ejemplo, de eso, y entre las lógicas era un proyecto que financiaba capacitaciones. Se contrataban expertos de otros países para decirle al microempresario: así no se hace tu proceso, así vas a gastar más agua, cómprate este equipito que te de esta forma. Entonces, esa ya tiene una lógica social, ¿no? De por medio hay un beneficio rentable cuando el empresario adquiere esa maquinita y lo puede hacer en el menos tiempo el proceso y más ecológico, entre comillas, pero el fin no era la rentabilidad. El fin era básicamente un tema de medio ambiente. Entonces hay que tratar de dividir bien lo que es público y lo que es privado. Entonces, esa división tiene que estar bien clara, porque a veces se confunde y quieren presentar, muchos estudiantes querían presentar proyectos privados a las instancias públicas, cuando no es su trabajo, no es el objetivo de la gestión pública. Es básicamente regular y crear mercado, crear demanda. Ese es el objetivo del sector público. Muchas gracias por esos datitos. Ahora directamente te pregunto, porque sabemos que tú tienes mucha experiencia, Orlando, en el desarrollo de proyectos turísticos. ¿En qué te has equivocado y nos recomiendas que nosotros no lo hagamos? Bueno, me he equivocado en muchas cosas, las puedo dividir en el sector público y en la parte privada. Por favor, sí. En general, en el sector público, tener claro cuál es el rol del sector público y qué debería hacer el sector público es algo que no lo tienen bien claro los gestores que trabajan en municipios, en gobernaciones y en el nivel central. No lo tienen claro. Primero, porque no hay una formación de turismo que te diga: en el sector público tienes que hacer esto, en el sector privado es esto otro. No se tiene claro, entonces se mezcla un poco y a veces se confunde las tareas, y obviamente es pérdida de tiempo y luego pérdida de temas de ingresos económicos. Entonces, ese ha sido uno de los primeros errores que he cometido al inicio. Ya me he dado cuenta muy tarde. En la gestión pública es necesario establecer cuáles son tus roles de gestor público, ¿no? Y que no tienen que vincularse, obviamente, que tienen que vincularse, perdón, con el sector privado, pero tienes que tenerla clara qué tienes que hacer en el sector público. Ahora, en el sector privado, el error que se comete generalmente es, no nos han enseñado a empezar, por ejemplo, a emprender. No nos han enseñado a empezar a hacer un proyecto privado. Las metodologías que enseñan en el lado, en la academia, por ejemplo, en mi época, ya
hace muchos años, en el anterior siglo, era metodología diseñada por el BIFE. El BIFE es el Viceministerio de Inversión Pública. Entonces, esa metodología de inversión pública era la que me enseñaban para elaborar proyectos. Entonces, yo tenía la capacidad para hacer proyectos públicos, no privados. ¿Por qué? No me han enseñado la metodología para los privados. Y la metodología para los privados en general es más cambiante que la pública, ¿no? Antes se utilizaba el FODA, por ejemplo, para hacer análisis situacional. Luego lo han mejorado en teoría y han utilizado el análisis PESTAL. Luego lo han querido juntar con el diamante de Porter, por ejemplo, para decir, puedes analizarlo en un contexto un poco más grande, pero más específico y centrado en la empresa. Entonces, luego aparece ya empieza a hacer boom el tema de las startups y dices, no, aquí el modelo Canvas funciona. Y te das cuenta la evolución que ha tenido la elaboración de proyectos en el lado privado versus el lado público. El lado público no ha cambiado, más que añadir unos cuantos criterios para precio sombra en la gestión pública. La metodología del BIFE de mi época, estamos hablando de hace 20 años en la universidad, sigue siendo la misma en gestión pública. Mientras el privado ha pasado de utilizar el FOD, el marco lógico, a utilizar el modelo Canvas. Ahora utilizas el modelo Canvas y te das cuenta de que en vez de hacer un proyecto de 100 hojas, haz un proyecto de 10 hojas. ¿Para qué vas a estar haciendo 100 hojas? Necesitas concentrarte en A, B, C, D. Si esto funciona, adelante, puedes hacer ya las demás cosas. Si esto no funciona, volver a crear otra idea de proyecto, porque tu idea no funciona. Entonces, el lado privado se ha vuelto un poco más ágil para desarrollar ese tipo de cosas, pero eso no enseñaban en la academia. O sea, en mi época te digo, ¿no? Porque ahora sí, estamos utilizando el modelo Canvas, por ejemplo, en la Unifrance, utilizamos el modelo Canvas como una metodología de emprendimiento, les damos emprendimiento a nuestros estudiantes, porque la lógica no es que presenten un documento de 100 hojas, o sea, eso va a quedar en el librero o en la biblioteca de la universidad y no va a funcionar, no va a servir. Necesitamos ideas claras y concretas en 10 hojitas, como dice el Lean Startup, o los modelos de proyectos deberían ser 10 diapositivas. En 10 diapositivas deberías convencerme de que tu proyecto funciona. Y si no lo logras en 10 diapositivas, tu modelo no funciona, tu proyecto no funciona. Entonces, esa es la lógica, por ejemplo, que tiene una repercusión a la hora de analizarlo con tu dinero. Si haces un proyecto de 100 hojas, dices, aquí mi costo dice que necesito unos $500,000 de bolivianos para hacer mi proyecto. ¿Qué hago? Pero eso dice mi proyecto. Ni modo. Como dice mi proyecto, vendo mi casa, no me alcanza, vendo mi terreno, no me alcanza, vendo mi auto y al último termina sin auto, sin casa y sin lugar donde ir. Pero le has metido a tu proyecto. Entonces vives en tu emprendimiento y no funciona. Luego pasa lo de la pandemia y pierdes dinero y pierdes. Entonces aprendes perdiendo dinero y a la mala y dices, no, la segunda no voy a hacer 100 hojas. Me voy a concentrar en menos hojas, ya, voy a hacer 30 hojas. En 30 hojas dice, por este lado va, ya, ¿cuánto lo voy a meter? Mis 20 hojas dicen que necesito como unos 200,000 bolivianos. Ya, ¿qué más tengo? Ya tienes, lo último que tienes es tu podadora y hasta tus perros. Entonces llamas a tus amigos, juntas dinero, te prestas dinero de tus amigos y familiares y metes los 200,000. Y luego te das cuenta que no era 200,000, que eran 220,000. 20,000 más, ¿de dónde consigo? Banco, ya, voy al banco. Y luego en el tercer proyecto te das cuenta de que no necesitabas tanto, de que necesitabas empezar con lo básico para ver si la idea funciona. Necesitabas hacer 2 cosas con mi proyecto de turismo de aventura. Si esto funciona, le voy metiendo paulatinamente. Primero porque nuestro mercado es nuevo. Cualquier idea que le metas a nuestro mercado va a tardar en reaccionar. El mercado interno va a tardar en reaccionar y no tenemos un flujo de turismo externo muy grande como para decir, vengan expertos en este tema, aquí les voy a atender como se merecen. No lo tenemos.
Entonces te das cuenta que en turismo lo que tienes que hacer es empezar a desarrollar, desechar las 100 hojas que te pide la metodología de proyectos y concentrarte en 10 hojitas, 10 conceptos básicos que necesitas para elaborar tu proyecto. Y si funciona con un menor presupuesto, adelante, meterle más dinero, porque eso va a funcionar. Pero si no funciona, no has perdido mucho y has ganado más conocimiento, como me ha pasado, y al último ganas más conocimiento y pierdes menos dinero. De hecho, he empezado a perder menos dinero cuando más emprendimientos trataba de impulsar. Y así te das cuenta de que la lógica con la que te enseña la elaboración de proyectos está mal dirigida. Entonces tratas de cambiar eso un poco, ya en este caso, en mi caso como docente, trato de cambiar un poco la lógica para que se puedan enfocar en lo que realmente funciona, en lo que realmente sirve y no pierdan mucho el tiempo. No se tienen que memorizar cómo hacer el cálculo del BAN y del TIR, que a la larga no funciona, no sirve para nada. O sea, sirve, no quiero decir que no sirve, pero te sirve un poco menos que Sí. este tipo de cosas. Muchas gracias, Orlando Poma, docente investigador de la Universidad Franz Tamayo de nuestro país. ¿Sí? Ya vamos entrando a la recta final, Orlando. Te agradecemos mucho por todo ese conocimiento, toda esa orientación. Voy a cerrar ya invitándoles a los que están en sala Zoom. Recuerden que tenemos una sala exclusiva para los que se enteran primero en nuestro grupo de WhatsApp, a que tal vez tengan alguna consulta para Orlando y para la experiencia de Orlando, ¿no? Bueno. Ya para cerrar esta parte, ¿sí? Hay varias cosas que se dice de los proyectos. Se debe tratar de rescatar esas cosas que se dicen de los que hacen proyectos y los que hacemos proyectos, ¿ya? También si tú tienes alguna cosa de lo que se dice de los que hacen proyectos, de lo que hacemos proyectos, ¿ya? Entonces, a ver, digamos, ¿no? Los proyectos turísticos, ¿no? Se acerca, ponte una comunidad y me dice, yo como profesional, me dice, ¿sabe qué? Apóyeme para hacer proyectos, ¿no? Entonces, ya en mi experiencia, en mi primera experiencia de apoyarle a la comunidad, ¿cómo debería actuar, digamos, en ese sentido? ¿Tú qué dices? ¿Qué me recomiendas? Porque hay, ¿no? Muchos alcaldes, todos se acercan a los profesionales en turismo y les dicen, ¿sabes qué? Hazme un proyectito, por favor, necesito tu ayuda. Y entonces los profesionales se meten, hasta terminan de directores de turismo. Bueno, pero ¿cuáles serían tus recomendaciones para estos profesionales? Bueno, hay que verlo igual como les decía, ¿no? Hay que saber empezar a dividir lo que es la gestión pública de lo que es un proyecto privado. Eso es lo primero, ¿ya? Si un alcalde se te acerca y te dice, ayúdame con este proyecto, estás hablando de un proyecto público, básicamente público. Tu objetivo ahí no es ganar plata, es que las empresas que están funcionando en ese municipio ganen plata. A eso te tienes que dedicar. Entonces, el profesional en turismo tiene que reconocer un poco a quién se está acercando, al público o al privado. Ahora, también hay personas que se acercan y dicen, ¿cómo puedo abrir mi hotel? ¿Cómo puedo hacer mi restaurante? Quiero que me des una idea porque tú has estudiado turismo. También pasa eso. Y esa es otra lógica. Ahí tú sabes que lo que quieres es ganar dinero, que quieres tener rentabilidad de ese negocio. No es un tema público, no es un tema de gestión. Las dos tienen metodologías distintas, tanto de proyectos como de concepción teórica. Y a veces esa diferencia no se la entiende. O sea, no se entiende que la gestión pública tiene otra normativa, ¿no? Ahí no hay VA, no hay impuestos, no hay IT, no hay IUE, no sabes, no tienes que pelear con el contador. No, es otro tipo, tienes que pelear con el auditor. En vez del contador, ahora peleas con el auditor que te hace procesos por todo lado, pero es otra la lógica, ¿no? Entonces, el primero tienen que saber diferenciar quién le está pidiendo ayuda. El que le está pidiendo ayuda es la gestión pública o es un privado. Eso es lo importante. Si diferencian eso, van a ver que son dos metodologías distintas. Y al ser dos metodologías distintas, ya sabes cómo actuar para el lado público y cómo actuar para el lado privado. Eso queda un poco confuso todavía en nuestras carreras, donde la preparación teórica todavía no hace esa separación bien clara.
¿ya? A veces tenemos profesionales en el tema turismo que tienen un conocimiento general de todo un poco, pero al no hacer esa diferencia mezclan y quieren tener un proyecto rentable en un municipio. Y llegan a ser, como tú dices, ¿no? Directores de turismo de un municipio y quieren meterle proyectos con rentabilidad, cuando la lógica no es esa. Así no va a funcionar. Y eso es lo que está pasando en general en todas las áreas de destinos turísticos rurales, donde el profesional en general, como ha tenido una formación muy general, muy genérica, no ha sabido dividir, no sabe cómo actuar, con qué metodología actuar. En esta metodología utilizo la del bife, en esta no, utilizo la de Sampieri u otra, utilizo Canvas, entonces. No saben cuál utilizar. Entonces, eso es lo primero, saber identificar quién es tu cliente. Y al saber identificar quién es tu cliente, vas a poder utilizar la metodología más adecuada. Súper, súper, súper. Y tengo otra reflexioncita ya en esta parte final que se me quedó, te cuento, Orlando, se me quedó, ¿no? Entonces yo aprovecho siempre para compartir ese conocimiento. Yo tenía unos docentes en la carrera que siempre nos decían, ¿saben qué, muchachos? Para proyectos hay dinero, hay mucho dinero, hay dinero por todas partes. Lo que no hay, no son, lo que no hay, no, lo que no hay es proyectos turísticos. Yo he entendido con esa reflexión que en realidad se refería a que no hay proyectos turísticos a diseño final. ¿Qué opinas al respecto, Orlando? Hay proyectos turísticos a diseño final un montón. De hecho, yo en el poco tiempo que he estado en la gestión pública, poco más de casi unos 10 años, proyectos turísticos a diseño final había un montón. Había un montón a diseño final. Y en nuestro caso había un depósito donde podías seleccionar los proyectos a diseño final. Y los municipios también te mandaban sus proyectos a diseño final. Todos con la metodología del BIFE. Todos tenían esa metodología del BIFE y te decían, es rentable, vean mi TIR social, mi BAN social, es rentable o es responsablemente social. Otros tenían precio sombra y te decían, el precio sombra para esta es de tal, por tanto, esta pasa lo que el BIFE pide, entonces es viable, necesito dinero para financiarla. Pero cuando tú analizabas y decías, ¿esto será que funciona? Y le meten dinero, ahí está la CAF, el BID, el Banco Mundial de por medio, que son organismos que han invertido en eso y al último terminan no funcionando. ¿Por qué? ¿Por qué no funciona? Y hay diseños, hay proyectos a diseño final, hay muchos proyectos a diseño final en la gestión pública. ¿Ya? En las privadas hay muy pocos. Hay muy pocos por esa lógica que te digo, porque han evolucionado más y saben que no necesitan documentos. Necesitan ver un poco más cómo funciona la rentabilidad, ver un poco el ROE, si funciona o no, cuál es su costo, el mercado, analizan qué cuota de mercado va a tener, su proyección y el ratio de rentabilidad, de beneficios. Si funciona esto, sí, le metemos cuánto. Y le empiezan a meter las microempresas a criterio personal, las medianas ya con un poco más de análisis y las grandes con un gran análisis. Pero le meten. Pero en el lado público, primero tienes un proyecto, había proyectos interesantes, que estaban en la punta de un municipio X. El proyecto era como de 30 millones de bolivianos. Era rentable, era viable socialmente, tenía un BAN y un TIR aceptable. Había que actualizar costos porque eso era de hace 4 años, pero se puede actualizar el tema de precios y costos. Pero nadie iba a ese municipio. ¿Cómo vas a invertir 30 millones en una infraestructura, que era un malecón en ese caso, si nadie va al lugar? Entonces, no es que no había proyectos creados con una metodología de gestión pública. Lo que no había previo es la gestión pública. La gestión pública inicial te dice, primero mandas unos 4 turistas para saber si les va a gustar tu municipio o no. Y se ha hecho, por ejemplo, mucho en los últimos años con eso. El turismo interno del 2000, por ejemplo, cuando estábamos en la U, versus del turismo interno de ahora es abismal.
había solo un 5% de la población que hacía turismo interno en Bolivia. Ahora estamos alrededor de un 80% de la población que hace turismo interno. Entonces, ahora, por ejemplo, sí se puede decir, mi municipio tiene potencial, no necesito hacer un proyecto. Necesito mandarle unos cuantas invitaciones, un flyer aquí, un flyer allá, una invitación por WhatsApp o por Facebook en este caso, mostrando la actividad que van a desarrollar. Y van, hacen la prueba. Si hay turistas, como que aquí hay potencial y se puede desarrollar. Otro de los errores, por ejemplo, que se comete fuertemente en esto es endiosar un poco el tema de la inventariación turística. Si tu municipio quiere ser turístico, paso A, inventarías. Tienes que inventariar tus atractivos turísticos. Falso. No funciona así. La inventariación es una metodología interesante de cómo desarrollar el potencial turístico. Pero no tienes que hacer toda la inventariación. Tienes que hacer el paso 1 que te dice la metodología de inventariación. Identificar un listado de tus atractivos, preguntarle a alguien si tiene potencial o no, y de los que tengan potencial, hacer la inventariación. ¿Para qué vas a hacer la inventariación de tus... Tú puedes decir, mi piedra es la más bonita de todos, hago mi inventario de esa piedra, cuando no va a tener mercado. No necesitas hacer mercado. Entonces, ese es otro error que se comete, por ejemplo, que les dicen, primero hay que inventariar sus atractivos turísticos, y eso es lo más falso que hay. Y esa es una pérdida de recursos, de tiempo y de dinero. Y no debería ser así. Deberíamos ser un poco más ágiles. Gracias, Marco. Muchas gracias. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les ha parecido? Ahí comente, comparta y también, si quiere, por ahí también comparta conocimiento. Sí, bueno, entonces le agradezco mucho a Orlando Poma que está con nosotros en este segundo capítulo para desarrollar este tema que es muy amplio, que es elaboración de proyectos turísticos y de paso cómo financiar conocimiento, ¿no? Diré, cómo financiar estos proyectos turísticos, ¿sí? Yo hablo mucho de conocimiento, querido Orlando, porque considero que es una ventaja competitiva del profesional. Entonces, gracias por compartir conocimiento con nosotros, Orlando. Con el periódico digital Hace Turismo, te dejo con el mensaje de despedida. Bueno, algo que me ha gustado mucho es lo que tú has dicho, el conocimiento sí nos da una ventaja y es importante tener conocimiento. Hay que seguir actualizándonos, o sea, no nos podemos quedar con lo que nos ha dejado la carrera o con lo que ha habido en la maestría, no. Ahora, en turismo, más que nunca, por la situación, por lo que estamos viviendo, necesitamos actualizarlos, necesitamos cambiar de chip, necesitamos reinventarnos. Y eso es con información, con conocimiento, nutrirnos de conocimiento para dar respuesta a esta situación. No va a haber una sola respuesta, ¿no? Cada uno va a tratar de crear su propia respuesta con el conocimiento y se necesita ese conocimiento para poder salir de esta situación. Esperamos que podamos salir pronto de esta situación, pero sabemos que la historia nos dice que solo los que puedan adaptarse a esta nueva situación, sean más creativos, son los que van a salir. Y eso, coincido contigo, es a través del conocimiento. Muchas gracias, Marco, a ti por permitirme este espacio para poder mandar esta reflexión a todos los profesionales de turismo que están interesados en esto. Te agradezco mucho, Marco. Muchas gracias. Un saludo, Orlando, y a todos los que están en sala. Nos despedimos en vivo, igual de Orlando. Esperamos contactarte en el momento menos pensado, si se puede, para desarrollar. Tú ya me dabas otra idea. Hay que hacer un programa dedicado a los errores más comunes para desarrollar proyectos turísticos, ¿no? Es más específico. No, así que, bueno, te agradezco mucho, Orlando. Que estés muy bien, ¿sí? Y estamos atentos a cualquier novedad que tengas también en nuestro periódico. Muchas gracias, Orlando. Y gracias a todos, igual los que están en sala. Nos vemos el momento pensado. Gracias, Orlando. Éxito. Hasta luego, gracias.